y capacitación. Y por cierto, la promoción de nuestros derechos como pueblo. Bienvenidos a Muliaín. Mari Mari Compupeñí, Mari Mari Compulamien, Mari Mari Compuche. Bienvenidos a un programa más de Amulaín, de Radio Nuevo Mundo, en este viernes 10 de diciembre, año 2021. Un saludo a todos nuestros pupeñi y pulamien, a nuestros hermanos no mapuche, que nos sintonizan viernes a viernes acá en Radio Nuevo Mundo, y un especial saludo a nuestro peñi Domingo Curaqueo, que se encuentra hospitalizado en este momento, deseándole los mejores deseos de pronta recuperación y tenerlo acá en nuestro programa, como siempre, con su sabiduría, como Kimche Mapuche, sobre todo lo que significa la cosmovisión, esos saberes ancestrales que tienen nuestros antiguos. Así que esperamos pronto tenerlo acá en la radio, todo el saludo y el Nehuen, ¿cierto? Para que se reponga muy pronto. Bueno, hoy día tenemos a dos importante invitada, junto con ello también esperar el contacto con nuestro peña Pablo Curibil, quien también nos va desde Santiago a dar alguna información respecto a nuestras distintas prerrogativas, demandas, movilización, marcha, campaña electoral, etcétera, etcétera. Pero hoy día tenemos el grato placer de estar con nosotros Cecilia Caniguán, ella de la región de Los Ríos, y hoy día conversaremos con ella y también con nuestra Lamien, ya conocida, la habíamos tenido anteriormente acá en la radio, a nuestra Lamien Gimara de Rack Mapu, ¿cierto? Nuestra hermana orfebre. Esperamos, el contacto con ella, Mari Mari Lamien. No sé quién está más en contacto, a ver, nuestra Lamien Cecilia Caniumán. Mari Mari Lamien, bienvenida. Mari Mari Lamien, Mañón por la invitación. Aquí estamos con un poco, la señal a veces se echa a perder, pero estoy atenta. Ah, muy bien, muy bien. Y también estamos con nuestra Lamien Guillemala. Mari Mari Lamien. Mari Mari Lamien, Arturo, Mari Mari Lamien, Cecilia. Qué rico poder estar aquí en este momento virtual, pero acompañándonos. Muy bien, po. Y tratando de, también tengo una señal mala porque estoy acá en la región también de Los Ríos, aquí en Carrariñe. La señal es muy mala, ojalá que no se me vaya mientras estamos conversando. Lo importante hoy día es conocer su interesante proyecto y lo que hace nuestra Lamien Gimara, que la conozco justamente desde un trabajo que hacía en Santiago, ¿cierto? En esos talleres de cerámica, muy atento a lo que es el devenir de nuestra cultura. Así que bienvenidas al programa y hoy día me gustaría que conversáramos sobre ese interesante proyecto que se llama Wisun, que es la manera de cómo nuestras hermanas y hermanos, ¿cierto?, trabajan el material sagrado que es la greda. Lamien Kimara, bienvenida. Mañón Lamien. Bueno, nosotros nos vimos en el 2020, ¿o no? Eso, a sí. principios del 2020. Antes de la pandemia, estamos hablando del año 2018 más o menos, eso. Entonces, no, el 19 tuvo que haber sido, el 18 yo estaba en Colombia. Ah, ya, eso, bien. Entonces, del 19 se empezaron a gestar proyectos siempre con ese territorio. Yo estoy ahora en Pucura, esto está comuna de Panguipulli, cerquita ahí de la Lamien Cecilia, cerquita ahí de ustedes también, la región de Los Ríos. Y acá, digamos, es mis antepasados son de estos territorios, entonces siempre estuve generando en mi interior esa necesidad como de devolver lo que yo había aprendido. Entonces, durante el año pasado se dio ya la posibilidad de venirnos a vivir acá, de construir. Decidimos construir junto a mi pareja y mi niñita, la Elu, nuestro taller dedicado al arte con sentido originario y surgieron con esas cosas una lluvia de buenas para los artistas, entre esas que nos ganamos dos fondos del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, que nos permitieron trabajar con el Wisun, con la alfarería mapuche. Nosotros le damos un enfoque de capacitación, transmisión de conocimiento, porque sentimos que
es parte de como revitalizar también los conocimientos de nuestras cuis y huisufe acá en el territorio. La utilidad que ha tenido la alfarería es muy importante en los ámbitos ceremoniales, cotidianos. Se perdió un poco como ese oficio en esa zona, entonces antes de llegar y decir tengo para vender, nosotros deseamos enseñarle a la gente para que también ellos puedan ir generando sus propios metahues, sus propios mates, como ser un espacio de referencia como Taller Ragmapu a nivel territorial para quien desea aprender, y también la posibilidad de nosotros generar una venta de nuestro trabajo. Por eso hicimos taller y galería de arte acá en el campo. Qué bien, la bien. Y justamente la convocatoria dice Taller de Alfarería Mapunche, como dice nuestro hermano allá, Domingo Curaqueo de Pucura, un bonito lugar ahí junto al lago Calapquén. Y señala revitalización del Huizún a los pies del Futapillán, o sea, como se conoce en Mapudungún, nuestro volcán Villarrica. Esto va a realizarse entre el día 16 y el 5 de diciembre en la zona justamente que ustedes están viviendo, en el hermoso lugar, la actual comuna de Panguipulli, Pucura. Un taller para el fortalecimiento del oficio del Huisufe, por 7 sesiones, facilitada por Guimara Petrugian Guerra y Juan David Holguín del taller Ragmap, espacio recientemente instalado en la zona lacustre como taller y galería de arte, como nos describe ahí nuestra Lamien. Es un proceso comunitario de compartir con nuestra gente, conocer sus vivencias de la cultura y principalmente los que venimos a Santiago, que estamos aprendiendo mucho de nuestra gente acá en esta región. También estamos con Cecilia, a ver qué nos podemos contar ahí, Cecilia. Mari Lamien, bienvenida. Mari Lamien, gracias. Sí, justamente afortunadamente tuve la oportunidad de participar Al parecer se va la señal de nuestra hermana. Se va la señal. ¿Lamien? Con Guimara en este proceso. Bueno, para nosotros como participantes, como alumnos, como talleristas, de poder haber aprendido esta práctica ancestral y milenaria. ¿Sí? ¿Aló? Sí, escuchamos bien ahora. Sí, es que se había ido la señal, pero estamos nuevamente retomando. Lamien Cecilia, estamos conversando con nuestra Lamien Cecilia, Guiniguán, de acá de la región de Los Ríos, comuna de Panguipulli. Parece que se fue la señal, no se escucha, pero tenemos al contacto aquí de nuestro Peña y Pablo Curibil, que va a saludar a nuestra Lamien. Mari, Peña y Pablo. Mari, Peña, ¿cómo está? Gusto saludarlos. ¿Cómo están ustedes por ahí? Muy bien, por acá en la región de Los Ríos, compartiendo una amena conversación con nuestra Lamien Cecilia y Guimara, de acá de la zona de Pucura, región de Los Ríos. Sí, bueno, contento también saludarla a ella, ¿no? Y a la vez también, quiero también expresar un saludo y de darle mucha fuerza también a nuestro Peña y Domingo Curaqueo, quien está pasando por una salud no muy grata, y bueno, darle mucha fuerza a él para que se recupere pronto y podamos ya tener ya un encuentro presencial en los estudios de la radio. También quiero, a través de este espacio radial mapuche, ¿no?, de este Amuleín, agradecer a los trabajadores de la radio, quienes siempre están tan disponibles para con nosotros, ¿no? Darle enhorabuena también a ellos. Y bueno, ¿qué más te puedo decir, Arturo? Muy preocupado, como te digo, de la salud de nuestro Peñi Quinche, ¿verdad? Domingo Curaqueo, a cual le guardo un respeto, un cariño también. Así es que muy preocupado por eso, Peñi, Arturo. Sí, Peñi, fíjense que es muy importante para nosotros recordar a nuestros hermanos, principalmente los que se han enfermado, que son nuestros
hermanos con la sabiduría ancestral. Nuestro Peña José Yancafil también se encuentra hospitalizado, muy grave, a propósito del virus, en la posta central. También le deseamos a su familia, al Peña, que se reponga pronto. Y bueno, se han ido hermanos valiosos como el Peña y Marcelino Collío, que es de acá de la región de Los Ríos también. Él Sí. falleció el año antepasado. O sea, se nos está yendo gente muy valiosa, así que esperamos que nuestros Pupeñi Pulamien, nuestros hermanos que nos escuchan, se sigan cuidando porque el virus está cada vez más activo. Ahora, totalmente con respecto a los medios que comunican, en la práctica tenemos que cuidarnos, ser una cultura de cuidado de manera tal de poder mantener esa sabiduría de nuestros hermanos ahí que nos puedan comentar. Como nuestra hermana hoy día nos está comentando de este interesante taller para este mes de diciembre. Ahí estábamos conversando con nuestra hermana Gimara Rayén. Lamien, Gimara. Sí, el taller ya se realizó. Esto empezó en noviembre y finalizamos la semana pasada, el día domingo. Tuvimos un encuentro con la comunidad mapuche de acá del territorio de Pucura. Vinieron vecinos de Chayupén, de Coñaripe, participó la comunidad Pablo Maricilo, participó también gente de la comunidad Emilio de Puñanco de acá de Pucura y gente, vecinos del sector interesados también en esta oportunidad de aprendizaje. Que cuentan que no se daba acá en el territorio hace muchos años. Vino también, participó la Lamien Cecilia junto a su ñuque, la Lamien Froila, así que ellas fueron de gran aporte porque justamente, espérenme un poquitito que tengo la... Sí, no se preocupe. Es importante para nosotros tener hoy día a nuestra Lamien Guimara, a nuestra Lamien Cecilia, que desde el territorio, ¿cierto?, están potenciando un arte, el arte de la orfebrería, y que tiene su historia, justamente. Uno cuando va al museo y ve esos cantaritos, ¿cierto?, los metagües, y hay toda una historia de producción en la zona, y creo que es importante lo que hace, porque además eso es parte también de la memoria, ¿cierto?, de nuestro pueblo, la manera como lograron sobrevivir ante la adversidad del clima, etcétera, etcétera. Muy importante. Y principalmente ahí la pregunta de nuestra hermana, en que hoy día, en cuanto al material con que se confecciona, los metagües y todo lo que es nuestra orfebrería, me imagino que hay zonas que son ricas de ese material, como en otras zonas no hay. Por lo tanto, siempre se producía, según los historiadores, ¿cierto?, un trasquinto desde la gente que vivía en donde había abundancia de este material, con los lasquenches, nuestros hermanos pehuenches, donde escaseaba ese tipo de material y donde escaseaban esas hermosas piezas que eran de utilidad doméstica, ¿cierto? Y que en cierta forma en este trasquinto también teníamos parte de lo que es la simbología, la manera como veían la naturaleza nuestros hermanos y hermanas. Hermana Gimara. Claro, Feley. Y también pasó que, por ejemplo, nosotros traíamos el conocimiento, la técnica. Yo pude estar compartiendo bastante ese conocimiento de alfarería mapuche, de Huizún, en La Plata, en Buenos Aires, donde me especialicé como ceramista. Y allá está la comunidad mapuche tehuelche, que ellos trabajan un tipo de horno, que le llaman horno mapuche. Acá, digamos, en nuestro territorio es más conocida la quema de fogón, de pozo, entonces igual hay un cruce de conocimientos que es súper valioso y enriquecedor porque suma. Nosotros junto a la comunidad desarrollamos este tipo de hornos, quemamos a leña, trabajamos con Greda de Gualmapu, viene de la región del Biobío, de nacimiento. Y también quisiera como comentar que fue importante este curso porque además en este territorio, bueno, que la Lamien Cecilia ahí quizás podría, si tiene señal, conversar un poco más, fue muy rica en alfarería, se ha estudiado muchísimo en el ámbito de la arqueología y se extrajeron también bastantes piezas, entonces la gente tiene un conocimiento, digamos, del Huizún de esta zona, pero a la vez igual hay una carencia como de la propia alfarería para la vida misma, para lo cotidiano, para lo ceremonial, entonces fue como una reconexión con esas raíces ancestrales y salieron hartos relatos también de las ñañas en cuanto a lo que se acordaban de sus mamás, de sus abuelas, cómo lo utilizaban.
Yo me encontré con 2 tías abuelas también, entonces igual fue súper enriquecedora la experiencia para todos, porque siempre uno en el enseñar también aprende, y yo pienso que igual a mí al menos me transforma en cómo voy a seguir trabajando, como sigo mi trabajo con la greda, porque es un sentido demasiado espiritual el hecho de trabajar los metagües, por ejemplo. Aquí en el territorio tiene un simbolismo súper profundo, y son cosas que yo también agradezco de haber aprendido de las lamien, como que son intercambios, de alguna manera uno enseña, pero también se enriquece bastante en cuanto a los ámbitos culturales. Mira, muy bien, Damián. La invito a Cecilia, a Guimara y a nuestro Peñi Paulo a nuestra primera pausa musical, y estamos de regreso acá en Amulaín, programa Radial Mapuche de Radio Nuevo Mundo. Estamos en Amuleín, programa radial mapuche de Radio Nuevo Mundo, en este viernes 10 de diciembre, año 2021. Bueno, compartiendo una grata conversación con nuestra Lamien Cecilia, Guimara y nuestro Peñi Paulo. Bueno, escuchábamos el tema de Afrayay, Lonco Meu, hermosísimo tema de nuestra Lamien Sofía Painequeos, junto a ese grupo de niños, ¿cierto?, en los años 80, 90, ¿cierto? Y que ahora
como todo el mundo, hoy día estamos volviendo acá al territorio, de Santiago volver al territorio, una maravillosa experiencia y que nos cautiva y nos deja acá como pegados en la zona. Y creo que ahí, además de aprender mucho de la gente de acá, también poder compartir como nuestras hermanas aquí que están haciendo una jornada muy interesante de alfarería. Y creo que es importante, importante señalar el volver al territorio y las sensaciones gratas, no solamente en la época festiva, de vacaciones, sino vivir en el territorio, vivir la lluvia, vivir el frío. Es un lugar maravilloso, Ocura, que lo conozco pero personalmente, y creo que ahí esa influencia que tienen nuestros hermanos con la sabiduría ancestral de ahí, de la zona mapuche, como dice nuestro hermano Domingo Curaqueo, de nuestra cultura mapuche. La mien Guimara, ¿qué podemos agregar respecto a cómo podemos hoy día, cierto, potenciar y la invitación que hay para nuestros jóvenes que todavía viven en la ciudad de poder conocer los artes dentro del territorio, que es una experiencia distinta, ya que las viven en el territorio, ya no las vivimos en la ciudad, donde tenemos todas las comodidades, y tenemos los materiales y tenemos que entregar estos elementos más, como el texto o el contenido a eso. Sin embargo, acá se vive la cultura al momento que uno ya ve una pieza, la trabaja y la pone a disposición de la comunidad. La bien Guimara. Ya. Mire, en mi caso yo soy quimelce para contextos rurales y urbanos. Este año, ayer, terminamos el curso de alfarería mapuche modalidad virtual con la Municipalidad de Pudahuel, en Santiago. Fue todo un año, fue por segundo año también, y los resultados sorprenden la mía. Entonces yo lo que tendría que aportar en ese sentido es que si está las ganas, el medio no importa, ya sea presencial, virtual, en la ciudad, en el campo, en todos los territorios donde esté esa necesidad de reconectar con nuestras raíces a través del Wixom, hay que hacerlo y hay que buscar. Falta más gente que esté realizándolo. Yo me siento muy contenta de haberme mudado, haber hecho la migración de la ciudad al campo y haber dejado alumnas que puedan seguir enseñando. Ayer también me ocurrió que una alumna del curso del año antepasado, también del curso municipal, horneó con sus alumnas, se largó a enseñar la Lamien Carmen, y ellas están en La Pintana. Allá también hay una comunidad mapuche, está La Ruca, la Lamien adquirió un horno también, entonces yo me alegro de que estén sucediendo estos conocimientos en todos los contextos, en todos los territorios, porque estamos por todos lados. Y la alfarería también es parte de nuestro ser mapuche, de nuestra espiritualidad, y aquí mismo en el campo, imagínense que no había alguien que pudiera enseñar. O sea, se han hecho cursos, pero muy poquito, por lo que me comentaban. Acá en la comuna hay un grupo de ñañas que se llaman también Huidulasquén, que ellas también trabajan la alfarería de estos territorios. Bueno, ahí quisiera como acotar un poquito en el tema de que los arqueólogos muchas veces en el hecho de estudiar, han sistematizado de alguna manera y han dividido el entendimiento de cómo la alfarería mapuche ha sido entendida, porque ellos le llaman a la alfarería de este sector Pitrén. Entonces la gente igual ahora, a través del trabajo de nuestras colegas que mencionaba, ellas hacen revitalización de Pitrén, pero cuando decimos Pitrén, también estamos hablando de mapuche, más antiguos nomás, ¿ya? Eso es lo que yo siempre intento recalcar en los cursos, que toda la alfarería, hemos sido súper ricos artísticamente, porque la más antigua representó las manifestaciones humanas, animales, vegetales. Posteriormente se avanzó en un estilo ya más de figuración, líneas, abstracto, colores, blanco y rojo. Posteriormente, en la época ya colonial, se trabajó mezclando toda la vajilla, digamos, que venía de Europa, se incrustaron en los metagües tradicionales como una especie de mosaico. Entonces también ahí hay una mixtura de lo mapuche con lo hispano, y actualmente también habemos gente de todas las edades trabajando en esta recuperación, algunos en una estética más tradicional que le llamamos réplica, y otros más libres que le llamamos recreación. Yo me siento como en ese punto, porque también yo tengo algo nuevo que aportar en esa estética, porque imagínense cómo ha sido durante toda la historia
la evolución de la alfarería, entonces también uno tiene que aventurarse a ir también por un lenguaje propio. Si bien acá en la zona son súper tradicionales con los metagües, todo muy como una estética tradicional, pero tiene un contexto también y tiene una función muy específica. Entonces yo siento que también el llamado es que hagas lo que tú sientes, porque también uno puede hacer una línea tradicional y también puede explorar nuevos caminos. La alfarería y la cerámica te permite manifestaciones súper amplias en cuanto al tipo de arcilla que se use. Todos los territorios tienen arcilla, entonces hay arcillas de muchos colores, hay muchas maneras de hornear, con hornos, sin hornos, hay los acabados, entonces igual ahí hay un lenguaje súper amplio donde nosotros podamos expresar lo que deseamos a través de la raza, de la tierra. Algo pasó con Disculpe, mi no audio. tiene su Algo me micrófono. pasó, ahora algo me pasó en la audio. Ya. No, el lenguaje invisible, como los textiles, esa es una memoria, ¿cierto?, que queda ahí y que a la lectura, ¿cierto?, de todo eso que señala la cultura pitrén, ¿cierto?, e incluso la influencia de nuestro hermano Tieguita, y así sucesivamente, si uno sigue hacia México, todo es una historia rica, rica de conocer, y creo que es la oportunidad de hoy día. Vamos a tratar de ubicar a nuestra Lamien Cecilia, que se nos había ido la señal, esperamos recuperarla. Lamien Cecilia. La mien. Sí. Sí, aquí lamentablemente la señal no es muy buena. Bueno, yo soy de Chayupén, el lugar aledaño a Pucura. Contarles que por la década del 60, 70, hubo una invasión de arqueólogos en nuestros territorios. Eh, Muy específicamente en Chayupén, Pucura, Traitraico y alrededores del lago. Vinieron a mirarnos a nosotros, nuestros abuelos, como objeto de estudio. Excavaron y profanaron tumbas ancestrales milenarias antiguas, eh, la mayoría de las veces sin el consentimiento de la gente y con muy poca información, llevándose a los diferentes museos. La gran mayoría de nuestra cerámica que fue encontrada están en el Museo Natural de Historia de Chile, están en los museos de Valdivia, porque además después de esa época del 70, en la época del 90, vinieron diferentes universidades también. En una de esas está la Universidad Austral de Chile y otras universidades, y ahí también hubo un boom de extracción de nuestros sitios de significancia cultural. Y esas son nada más que miradas colonialistas eh, típicas de las universidades, que nos ven a nosotros como si fuéramos objeto de estudio y nos tienen en los diferentes museos, que si bien es cierto esa información es relevante y muy interesante, pero no ha sido bajada a nuestras comunidades ni a nuestra gente afectada aquí, que son nuestros ancestros. Esta práctica yo creo que debería ser radicalizada totalmente. Nosotros por eso igual hemos decidido recuperar esta técnica ancestral, y yo creo que de a poco igual va a llegar el Kimun, porque está más que demostrado que estos territorios son muy ricos en alfarería, y este conocimiento fue acallado y escondido en su momento, y hoy en día estamos en proceso de recuperación. Igual gracias al grupo de mujeres, gracias a Yimara, gracias a mucha gente que está aportando en este proceso. Gracias también al relato de la gente, porque aquí hay un atropello, una violación a los derechos humanos que no se ha hablado, que nuestra gente la mayoría de las veces pasa enferma, porque las tumbas han sido profanadas en sus sitios, en sus lugares donde habitamos. Así que, y es algo que las universidades, los académicos no han tomado en consideración, y ha sido ignorado. También, además que estamos recuperando, también tenemos que con ello hacer la denuncia y hacer un llamado a viva voz, que todos nuestros territorios, nuestra gente mapuche empieza a despertar, y eh, cuando encuentren una tumba o un sitio de significancia antigua, a decirlo a viva voz,
lo hemos encontrado, y que se atrevan a venir las universidades a extraerlo. Atrévanse hoy en día, porque hoy en día estamos en otros tiempos también, otros tiempos que debería haber más respeto a nuestros derechos humanos. Estamos en un periodo de redacción de una nueva constitución, donde también estos temas deberían estar, la devolución de nuestros bienes culturales colectivos, porque en realidad el término patrimonio es un término muy igual colonialista, ¿o no? No sé cómo lo ven. Entonces estamos en este proceso. Prontamente yo creo que a futuro ya va a tener que darse el diálogo comunidades, territorios y universidades académicos, y que haya un diálogo sincero, de respeto y mutuo acuerdo, y podamos buscarle solución a la problemática que justamente ellos han hecho, ya han hecho un daño muy grande a nuestra gente, porque nuestra gente se sintió muy discriminada cuando le extrajeron todos los cántaros, y eso está ahora detrás de un vidrio. Todo lo que fue extraído está detrás de un vidrio y ha servido para insumo y estudio de ellos, porque para nosotros no ha habido ninguna retribución. Esa es la denuncia más grande que tenemos que hoy en día hacer. Cecilia, la mía en Cecilia, mire, se escuchó muy bien, incluso donde quitó el tema del video, quedó perfecto, el sonido perfecto, la mía, y creo que en ese proceso que señala usted, un proceso de recuperación, resistencia, denuncia y defensa de nuestro patrimonio cultural, es muy importante, creo que nuestra lucha no solamente se debe en términos políticos, generales, como usted señalaba, de derechos humanos, sino que también elementos como este que debieran ser incluidos dentro de los derechos humanos, el respeto que tiene que haber de nuestras autoridades del territorio, ¿cierto? Para poder incluso consultar cosas para grabarla y ponerla a disposición de todo lo que es el conocimiento universal. Creo que ahí es muy interesante su labor de resistencia, de poder aclarar nuestros distintos saberes, nuestras distintas posiciones respecto a lo que ocurre con las universidades. No nos olvidemos que hoy día estamos en una nueva generación, hay muchos hermanos nuestros, hermanos y hermanas que están hoy día, como se dice, entre comillas, letrados, que sin embargo, más allá de la buena intención, logran transformar y modificar nuestros conceptos ancestrales. Quizás es bueno para ellos como profesionales, como gente que sabe mucho del conocimiento occidental. No obstante de eso, lo que perdura en Pucura, en todas esas zonas que usted señala, en la región de los ríos, ese gran acervo cultural de memoria histórica, es posible hoy día solamente en procesos de resistencia, denuncia y poder seguir permaneciendo a través, incluso con lo que está haciendo Guimara y toda la comunidad, el realizar talleres para que eso no quede solamente dormido, sino que se siga reactivando, principalmente ahora el turismo, que también es un elemento invasivo, pero que lleve a lo que es realmente lo auténtico de identificación a cierta zona, a cierta región. Cada zona es distinta a otra y por lo tanto le entrega ese sello de cultura, de arte, y creo que es muy importante. Y también, ¿por qué no decirlo?, una manera también de subsistencia, dado hoy día el tema de pandemia, que vivimos un proceso económico muy nefasto, mucha gente hoy día está pasando hambre, no hay alimentos, se dispararon, etcétera, etcétera, todo lo que es el elemento político. Y ahí nuestro Peña y Pablo Curipil quizás pueda opinar algo respecto a nuestra hermana. Peña y Pablo. Mari Lamuen, qué contento de escuchar a la Lamuen Cecilia, tan clarita ella en todo lo que ella está exponiendo en este conversatorio. La verdad las cosas que es verdad, o sea, hoy día, para identificar un pueblo hay que ir a sus lanas, hay que ir a sus gredas, hay que ir a sus metales, hay que ir a todo lo que concierne al pueblo. Pero lo que se cometió y lo que se sigue cometiendo con nuestro pueblo mapuche es un abuso. Es una expropiación inexpropiable, que no se puede hacer eso. Y eso lamentablemente en muchas comunidades, lamentablemente así también lo han permitido. Entonces, esto de ir enlazando la unidad de nuestro pueblo mapuche a través de todo lo que se ha ido consiguiendo, ¿verdad?, de todo lo que se ha ido avanzando de nuestro pueblo, es producto de la lucha. Es producto de la lucha mapuche, que hoy día los jóvenes, muchos están volviendo, como estoy escuchando a través de esta sintonía, volviendo a su están volviendo a buscar la identidad,
de nuestro pueblo mapuche. Entonces eso es lo más importante y eso es lo más admirable que hoy día tenemos, quienes ya tenemos una edad un poquito avanzada, pero que estamos dignos también de admiración de la lucha que han dado los jóvenes en un contexto social, como sucedió acá en Santiago. Entonces todas estas cosas que nosotros como mapuches urbanos acá en la Guardiá estamos observando y mirando muy atentamente. Solamente yo pienso que en este momento lo que va a ir dándole más solidez a nuestro caminar mapuche, tanto en la 9ª, en la 8ª región, en todo lo que es el sector pehuenche, lasquenche, nache, huilliche, son los lazos de unidad que tenemos que ir tomando. La unidad es la herramienta fundamental para ir construyendo. No puede ser que porque yo estoy en discordia de una Lamuen, la vaya a increparla y a insultarla y a escupirla. Eso no puede pasar, eso no debe suceder. Debemos ir al diálogo, debemos ir a la conversa, a sentarnos a conversar y a llegar a un entendimiento. Es lo más correcto que hacían nuestros antiguos, nuestros mayores. Por eso nuestro pueblo mapuche fue grande, porque existía el diálogo, la conversa, el tejido materno, que lo hemos ido perdiendo en nuestro caminar. Entonces hoy día son las comunidades que se levantan en el proceso justo de la recuperación de la tierra, del agua y de todo el contenido de nuestro pueblo, de todo, absolutamente de todo, de nuestro Mapudungú, del levantamiento hoy día que tienen nuestros Nahuantuchefe. Esto, Peña Pablo. Es todo un proceso que va caminando para la unidad, Peña Arturo. Eso, Peñi, fíjate que parece que está tratando de contactarse nuestro Peñi Domingo Curaqueo. Mari Peñi Domingo. Peñi Domingo está en línea. Aló, Peñi Domingo. Mari Peñi Domingo dijo. Mari Peñi Domingo, ¿cómo está? Antes estaba conectado. Sí, ahí estamos al aire, Peñi, ¿cómo está? Habla. A ver, habla. Mari Peñi Domingo. ¿Aló, me escucháis? Sí, escuchamos ¿Me muy escuchas? bien, Peñi. Sí, Lo estamos escuchando, Peñi Domingo. Ah, qué bueno, Arturo. Aquí estoy en el hospital. Ya. Aquí estamos. Saludos a todos ustedes que están ahí siempre con la palabra de aliento a nuestros Peñis y de felicitaciones por los logros alcanzados. Qué bueno. Peñi, ¿alguna pregunta especial? Sí, porque estábamos con nuestra Lamien, Cecilia y Guimara. ¿De parte de ustedes? Están en la zona de la región de Los Ríos, junto con nuestro Peñi Pablo Curibil, que lo saludó en la radio. No sé si está sintonizando usted la radio o solamente está en el teléfono. Peñi Domingo. Peñi Domingo. Se nos está yendo la señal, parece. Bien, estamos aquí en Amuleín, programa Radial Mapuche de Radio Nuevo Mundo. Bueno, insistiremos en la comunicación. Los invito a todos nuestros Peñis, entonces. Yo espero salir en la próxima semana ya. Estoy poniéndole mucho empeño a la rehabilitación. Pero yo creo que voy a salir y espero que lean más. Bien, pues Peñi, le deseamos desde el programa y todos los que hoy día nos acompañan en Amuleín, programa Radial Mapuche de Radio Nuevo Mundo, una pronta mejoría. El saludo de nuestro Peñi Pablo ahí que está en el teléfono. Peñi Pablo, un saludo para nuestro Peñi Domingo. No, muy emocionado de escuchar al Peñi Domingo igual y darle Nehuel para su pronta mejoría, que tenga una pronta rehabilitación nomás y que podamos encontrarnos Peñi Domingo. Chanto. Muy bien, Peñi. Ya, ahí nos contactaremos nuevamente con el Peñi, que estaba muy mala la señal, pero ahí ya nos seguiremos conversando con nuestra Lamien. Bien, vamos a la segunda pausa musical. Ya voy mejorando, me falta todavía. Ya, muy bien, saludos desde Amuleín. Vamos al segundo
la segunda pausa musical Ya. y estamos de regreso acá en Radio Nuevo Mundo. Toda la sangre que cayó en la tierra, vino la lluvia y la llevó, y todo el llanto que brotó de la pena, vino la ira y la secó. ¿Dónde están los que aquí lucharon por la libertad? ¿Quiénes son guerreros que sin fin lucharon? ¿Dónde están? Fuimos arena en el mar, un millón que se alzó contra el dolor, y somos el blanco final del proyectil que se usa al dividir. ¿Dónde están los que aquí lucharon por la libertad? ¿Quiénes son guerreros que sin fin lucharon? ¿Dónde están los que aquí lucharon por la libertad? ¿Quiénes son guerreros que sin fin lucharon? ¿Dónde están? 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 A nuestra Lamien María José, que permitió ese contacto justamente con nuestra Lamien Cecilia y Guimara. ¿Qué podemos agregar a eso, Guimara, respecto a la jornada? ¿Qué se espera ahora que viene las vacaciones, el mes de turismo? ¿Van a hacer alguna exposición? ¿Algo respecto a lo que se ha producido respecto a los distintos artefactos, ¿cierto? O piezas de arte que ustedes diseñan. Lamien Guimara. Ya. Sí, mire, nosotros finalizamos esa capacitación. Fueron 2 capacitaciones que hicimos con financiamiento del FONDAR, de la Seremi Regional de acá de Los Ríos, y la gente quedó súper motivada. Entre ellos quedaron con el ánimo de seguir juntándose. Me dijeron que venían a fin de mes, porque también a través de los proyectos cabe destacar que se lograron sacar 2 hornos, un horno de barro, de ladrillo que quemamos a fuego, y otro horno de gas, que también nos va a ayudar a quemar en cualquier época del año. Entonces esos hornos son de uso comunitario, son de uso para que la gente que participó en los proyectos pueda utilizarlos. Entonces ya está el contacto de la greda. Por ahora estamos en la revitalización de saber dónde puede haber greda acá en Pucura, para también adquirir mayor autonomía en los procesos, pero ellos ya se llevan todas las técnicas, tienen también todo ese kimun, tienen muchas cosas por seguir haciendo, así que la proyección es que aquí ya despertó algo y va a seguir nutriéndose. Qué bonito, qué interesante también la admiración a su persona, ya que nos conocimos en Santiago haciendo lo mismo ahí con toda la motivación y la fuerza de la juventud y el conocimiento y el deseo de poner nuestra cultura al servicio de toda la sociedad en cierta forma, porque el poder diseñar talleres, ¿cierto? Que va a ir replicando el arte, replicando lo que se entiende por cada una de las piezas que se hacen. Es importante nuestro cariño y admiración, Lamien, y espero que siga prosperando ahí en su actividad, junto con nuestra Lamien Cecilia, que me imagino que todavía está en línea y podamos seguir conversando con ella. Lamien Cecilia.
Parece que se fue la Mien Cecilia. La Mien, no. Bueno, es importante para nosotros tener a nuestras dos Lamien, que son de la región de Los Ríos. Saludar nuevamente a nuestra Lamien María José, que permitió, ¿cierto?, el contacto. Ella es del territorio, conocedora de todas las actividades de nuestro pueblo, nación mapuche, todo lo que señala la defensa, ¿cierto?, de los recursos hídricos, humedales, y es una zona muy rica de reivindicación, demanda y lucha. Bueno, reconocemos a todos nuestros hermanos que hoy día están en ese proceso de demanda, lucha, resistencia, reconociendo su lucha y poder desde este espacio, Amuleín, espacio radial mapuche de Radio Nuevo Mundo, conocer, ¿cierto? Ojalá los temas que hoy día están hoy día nuestros hermanos reivindicando, luchando. Estamos hoy día ya llegando, nos quedan pocos minutos, las palabras de nuestro Peñi, Pablo Curivil. Sí, Peñi, bueno, creo que es muy importante que se estén dando estos trabajos en zonas en donde hay una identidad, en donde hay un proceso un proceso de recuperación de lo nuestro para ir ensanchando, ¿no es cierto?, este tejido que se llama el tejido de la unidad. El tejido de la unidad que tiene que ir con todo, ¿no? Con nuestra cultura, como decía yo antes, con nuestro mapudungún, con todo lo que concierne a nuestro caminar mapuche. El respeto ante todo, la unidad de nuestro pueblo mapuche que tiene que ir construyéndose, sea como sea, tenemos que llegar a conversar, tenemos que llegar a dialogar para llegar a una construcción total de nuestro pueblo. Yo creo que eso es lo que nosotros estamos anhelando, a pesar de todas las trabas que nos colocan los gobiernos, ¿no es cierto?, el Estado chileno, pero aún así nosotros tenemos que levantar nuestro lonco, levantarlo y orgulloso de sentirnos mapuche, orgulloso de pertenecer a nuestra sangre pura, orgulloso también de quienes lucharon también y que nos dieron nuestro existir. Así es que por eso, Peñi, Arturo, a continuar la lucha, a pesar de todas las trabas, Peñi, a pesar de todo lo que nos están colocando, nosotros tenemos que seguir avanzando en la lucha de nuestro pueblo mapuche. Gracias, Peñi. Las palabras finales de nuestra Lamien para despedir a Guimara, de Rac Mapu. Lamien. Nuestra Lamien parece que no está en línea. Ahí está. Aquí estoy. Yo ya leí mis palabritas, Lamien. Creo que le falta la Lamien Cecilia. Sí. A ver, ¿no se conectó? Está fuera del aire. O sea, Lamien. Bueno, agradecerle, Lamien, nuevamente la oportunidad de difusión a través de su radio, una bonita instancia también, y quisiera agregar una invitación más, y coincide con que fue la misma que fui a hacer en la radio allá en Santiago, porque por la pandemia no se pudo desarrollar ese evento. Se llama el Encuentro Manos de Barro, el cuarto Encuentro Manos de Barro, que se va a realizar en la segunda semana de febrero en Providencia, en Santiago. Este es un encuentro de ceramistas y alfareros, donde vienen ceramistas de distintos territorios, de Brasil, Argentina, Perú, de acá de Chile. Es una instancia formativa gratuita, también con apoyo del Ministerio de la Cultura y las Artes, donde esta vez yo soy parte del equipo de trabajo que está organizando, la que se adjudicó este proyecto es la colega y amiga Carolina Laine. Así que nada, pues así tejiendo redes y también expandiendo ahí la semilla de la greda por los distintos territorios. Muy bien, pues Lamien, agradecemos el contacto, con un poco de dificultades, ya sabemos que la internet no es perfecta acá en la zona, pero la intención está, y nuestros hermanos y hermanas que nos sintonizan, viernes a viernes en Radio Nuevo Mundo, quedó pero totalmente ahí al día respecto a la actividad allá de Pucura, región de Los Ríos, y conocerla a ustedes, pues ahí a nuestra hermana Cecilia, y agregar lo que señalaba nuestra Lamien Cecilia. Es importante también hoy día tener esperanza y reconocer a nuestras hermanas y hermanos que nos representan en la Convención Constituyente. Esperamos que lo hagan muy bien y junto con eso las distintas actividades que han hecho en el territorio. No nos olvidemos que el proceso tiene también, para efectos de nuestras materias indígenas, hay un proceso constituyente interno donde se analizan los pueblos indígenas, podrán presentar ciertos proyectos de normas constitucionales en estos encuentros territoriales. Estuvimos hace poco con el Peñi Adolfo Millabur,
Natividad Yanquileo, y que todavía me parece que andan por acá, por el sur, en distintas comunidades. Y también para ser parte de este proceso de participación y consulta indígena, también se pueden asistir a las audiencias públicas que ya fueron durante el mes de octubre-noviembre, y esperamos seguir avanzando, principalmente en defender esos bienes culturales como el arte de nuestra Lamien Guimara, el arte de la orfebrería, junto con todas las artes nuestras, que es la riqueza cultural de nuestros pueblos. Estamos llegando al final, agradecido Lamien Guimara, el saludo a nuestra Lamien Cecilia, que se fue de la línea, lamentablemente por temas técnicos, y también a nuestro Peñi Pablo, despedirlo, agradecer siempre su aceptada intervención, y saludo a nuestra hermana. A nuestro hermano Domingo Curaqueo, la mejor deseo de pronta recuperación. Nos vemos el próximo viernes. Veo callar, compuche. Veo callar, Peñi, veo Veo callar. callar. Eso fue todo. Los esperamos la próxima semana a esta misma hora. Amulaín es un programa de la Comisión Jurídica Indígena Urbana Huarranca, Serrano 74 Interior, Santiago. Teléfono 638-1074. Contáctate con nosotros en el correo electrónico asociacionhuarranca@hotmail.com o en nuestro portal www.indigenasurbanos.cl. La Comisión Jurídica Indígena Urbana Huarranca es una institución autónoma, sin fines de lucro, que trabaja vinculada a más de 30 organizaciones mapuches de las regiones Cuarta, Quinta, Sexta y Metropolitana.